Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Primero, la gratitud de Escritores con la Historia para con Caja Almendralejo, por quien esto es posible, lo mismo que ha sido posible estas primeras jornadas, esperemos que no sean ni mucho menos las últimas, de novela histórica en una tierra tan histórica, tan leyenda como es Extremadura. Escritores con la Historia nació con la voluntad de contribuir desde la literatura y el conocimiento a la batalla contra la ignorancia de nuestra historia, que suele llevar al desprecio e incluso al odio y a las leyendas negras. Pero no se puede combatir desde la leyenda rosa. Así no se combate. Una mentira con otra no se combate. Hay que combatirla con el conocimiento, hay que combatirla también con la vivencia, hay que combatirla también con el sentimiento de pertenencia. Todos ustedes y yo soy alcarreño, habrán dicho alguna vez, esta es mi tierra. No decimos que esa tierra es que nos pertenece, estamos diciendo lo contrario, estamos diciendo que nosotros le pertenecemos a ella. Pues esa sensación de pertenencia a esta patria, que se llama España, o a esta tierra que se llama Extremadura, es quizás lo que Escritores con la Historia intenta a través de la novela que vuelva a fluir. La asociación está compuesta en estos momentos por unos 50, 60 escritores cuyos nombres pues, les sonarán. Pues Santiago Posteguillo, Juan Eslava Galán, Carmen Posadas, Javier Sierra, Almudena de Arteaga, Jorge Molins, Elvira Roca Barea, Juan Luis Arzuaga, puedo seguir. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos comprendido una cosa, España sí tiene quien la cuente. A lo mejor si hay suerte, alguien cogerá un libro de Jesús o un libro de José Luis y hará una buena película donde no es que seamos, yo no pretendo que seamos Gary Cooper, pero hombre, los malos, y es que en los últimos tiempos parece que los malos siempre somos nosotros. Les digo simplemente, y para acabar, que muchísimas gracias. Encima hoy que jugamos contra el Real Madrid, la cosa está un poco complicada, pero yo me voy a callar para darle la palabra a... Bueno, Jesús es único dentro de todas las... Nosotros no lo sabíamos. De todos los miembros de novela histórica, y está desde el primer día, es el único cura que tenemos. Y eso realmente nos gusta. Nos gusta porque de vez en cuando no viene mal un cura, incluso para gente tan disoluta y pervertida como somos nosotros, pero Él nos quiere. ¿Qué les voy a contar de Jesús? Todos hemos leído algún libro. Es en estos momentos uno de los más grandes de novela histórica. Ha creado incluso géneros. Su novela El mozárabe o Alcazaba, eso marcó un hito. Luego a mí me gusta La sublime puerta, es que yo si pierden los turcos me lo paso bien, y ahí estaba. Él evoluciona continuamente. Esta novela es una evolución definitiva, es una vuelta de tuerca que él le ha dado en los últimos tiempos, porque nunca te habías venido tan cerca, ni nunca habías entrado en unas historias que tuvieran ese calado humano, sentimental y amoroso. Ni habías abordado cosas tan duras como la muerte, el fanatismo, el absolutismo, pero eso lo tiene que contar él. Vamos a hacer lo siguiente, va a hablar ahora Jesús, luego tiene que salir de Naja, no sé ni cómo está aquí, pero espero que llegue bien luego a destino. Haremos una cosa, hablará Jesús, firmará libros, que los firme rápido para luego ir con José Luis. Así que tienes la palabra, amigo mío. Danos tu bendición y ilústranos con tu palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos paisanos. Y bueno, sabéis que es para mí siempre un placer grandísimo estar en Almendralejo, a donde tengo que venir con frecuencia para las tareas que me reclama esta institución.
y donde tengo muy buenos amigos. Gracias, Juan, por haber venido, gracias a todos los que estáis aquí y muchos conocidos. Y gracias, Eusebio, por tu presentación. José Luis, por haber compartido conmigo esta tarde. La novela de José Luis es fabulosa. Yo la recomiendo de todas. Una novela necesaria, como así dije en su momento, ¿no? Recomendándola. Querido Antonio, ¿qué te voy a decir? La verdad es que sin Chani, que es como le llamamos nosotros, nada de esto sería posible. Porque es que es todo trabajo. Yo muchas veces me agobio solamente de pensar en tu vida, porque es un esfuerzo titánico. Ahora está aquí, ahora está allá. Cuando hablamos por teléfono, yo que intento llegar a muchos sitios, pero él tiene el don de la ubicuidad, se lo aseguro, porque es todo energía. Y a él le debemos que... Don de la ubicuidad lo tiene Javier Sierra, que hizo lo de la Dama Azul, también es también miembro de la asociación. Pero Chani es todo energía y a él le debemos en la asociación, el que la asociación funcione tan bien y esté dando unos frutos extraordinarios, cumpliendo sus fines, que él ha explicado de forma extraordinaria, ¿no? Que es defender la historia de España, contar la verdad y contarla bien, que para eso somos escritores, ¿no? Todo este grupo de escritores que nos hemos juntado, nos hemos reunido y estamos poniendo ahí, ¿no?, nuestra obra, nuestra palabra, nuestros conocimientos para ilustrar a los españoles y a los que no son españoles y para defender esta maravilla plural, colorista, rica, impresionante, que es la historia de España, que ya está bien de denostarla, ¿no? Es la hora de disfrutar con ella y de sentirnos españoles, que es un orgullo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, efectivamente he cambiado de registro en esta novela, Una luz en la noche de Roma, y como explico en el prólogo, es porque realmente siento que esta historia ha venido a por mí. Me he sentido como cazado por ella y no como en otras ocasiones he sido yo el cazador, sino que ahora he sido la presa. Porque siempre uno va buscando algo interesante para contar, o cuando encuentras algo de repente, ¿no?, pues ya inicias la segunda cacería, que es ir a por los documentos y entrar de lleno. Pero esto llegó a mí en la pandemia. En la pandemia, que esto está muy feo decirlo, pero lo estoy diciendo todo el tiempo, pero para mí fue como el cielo, ¿no? Es el cielo de los escritores, porque era la oportunidad de estar encerrado en casa, dedicado a la literatura y a los libros. Aunque fue un tiempo de mucho sufrimiento y tenía que estar en contacto con mis parroquianos y todo esto, pero el tiempo parecía que se estiraba, ¿no? Como el contacto con la naturaleza, que parece como que revivía, con el silencio, todas aquellas cosas, ¿no? Aunque también estaba el dolor y la muerte, que yo viví también muy cercana, ¿no?, en personas conocidas. Mi hermano también estuvo muy enfermo, en fin, tuve todo esto. Pero en medio de todas las sorpresas que viví, pues estuvo el recibir un correo electrónico que remitía un tal Ángel López Martín, desde la isla tiberina de Roma, a la sazón superior de la comunidad y mayor responsable del hospital de la isla tiberina, que se llama Fate Bene Fratelli, que significa literalmente haced el bien, hermanos, y que es el lema en Italia de los hermanos de San Juan de Dios. Este hospital lo regentan ellos desde tiempos inmemoriales y ha sido un lugar, pues, escogido en determinados momentos, pues, para solventar el problema que suponían las pandemias precisamente, ¿no? Porque como es una isla y está separado por los puentes, cortan los puentes, encerraba a los enfermos allí y entonces los podían cuidar. Un hospital que a nosotros nos parece ahora la cosa más elemental del mundo, en la antigüedad era una genialidad, porque a los hermanos de San Juan de Dios se le ocurre algo que como digo hoy, es indispensable, necesario, conocido, forma parte de nuestra vida, que era reunir a los enfermos, separarlos de su familia, prestarles los cuidados que necesitan junto a otros enfermos en un lugar que sea adecuado. Y eso es un hospital. Es de perogrullo,
Pero es que antes no existían hospitales, existían si acaso lugares salutíferos, balnearios, pero el hospital es otra cosa, porque hay facultativos, personas facultadas para poder cuidar a los enfermos, enfermeros, médicos, cirujanos, sanitarios, farmacéuticos, etc. Pues me contaba el hermano Ángel López Martín que en el hospital de la isla Tiberina había sucedido un acontecimiento muy interesante durante la ocupación de Roma por parte de las tropas de Hitler. Estamos hablando, como no, de la Segunda Guerra Mundial, 1943, cuando se produce esta desgracia, este espanto, periodo de oscuridad, que son las dos guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, y con todos los horrores, ¿no?, y todo lo que conlleva. Pues me contaba esto y decía que estaba dispuesto a poner en mis manos una documentación que consideraba de mucho interés y que podía servir como base para una novela. Esto no es nada del otro mundo, a mí me ha sucedido más veces, ¿no? Vosotros, que sois los lectores, pues muchas veces quizá cuando hacéis un viaje o vais a una biblioteca o tenéis conocimiento de algo, pues una llamada de teléfono, una carta. Don Jesús, pues aquí tenemos tal y cual cosa, ¿te gustaría escribir sobre esto? Porque yo me he enterado que en mi pueblo, en tal época, y de ahí han surgido pues muchas de mis novelas. La Sublime Puerta surgió de una historia parecida que me entregó una profesora extremeña que estaba en la Universidad de Sevilla y que había trabajado en el archivo de Guadalupe, ¿no? Y más historias. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial a mí no me interesaba. Y no me interesaba nada, porque considero que está trillada, hollada, como dicen en Castilla, ¿no? Es decir, que han pasado tantos pies por ahí ya que no hay nada que contar. Que desde las películas cuando éramos pequeños, los cómics, las novelas, los documentales, y no es que a mí no me interesa la Segunda Guerra Mundial, que me interesa mucho, y que he visto muchos documentales y que me sigue suscitando muchas preguntas, ¿no?, y despertando mucha curiosidad en mí, pero no me apetecía a mí escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después del Niño del pijama de raya y lo otro, y lo otro, y lo otro. Todas las novelas y todas las secuelas que surgieron después, ¿verdad?, que todas historias que se parecían mucho sobre los campos de concentración, no era de mi interés. Y bueno, lo dejé así como un poco de lado, pero no sé, había algo ahí que todavía me tenía a mí inquieto. Y contesté a Ángel, le agradecí que se hubiera puesto en contacto conmigo y le di mi teléfono y digo, mira, si quieres, hablamos por teléfono. Y enseguida me llamó y entonces me contó que se trataba de una pandemia en la isla Tiberina que había sido utilizada para salvar a familias y sobre todo a niños judíos después de la redada del 16 de octubre de 1943. Como en todas las ciudades de Europa, donde pisaron las botas de los nazis, los llamados guetos o barrios judíos fueron acordonados y deportada la población, ¿no? Pues lo mismo quisieron hacer los nazis en Roma. Dense cuenta que estamos ya al final de la Guerra Mundial, en esta época. ¿Y cómo es posible que estas hienas, estos salvajes, aun con todos los problemas que tenían, que se estaba cerrando la pinza ya de los ejércitos aliados angloamericanos que habían desembarcado en Salerno y en Sicilia, y sabiendo que los tenían cerca, que tenían que sostener una guerra muy compleja y muy estresante, pues todavía tenían tiempo para ir a por esas criaturas y exterminar al último de los judíos? ¡Qué cosa tan diabólica! Yo me hago muchas preguntas, sobre la Segunda Guerra Mundial, y una de las que más me hacen temblar es esta, ¿no? Yo creo que somos tan racionalistas, nos hemos hecho tan racionalistas, que hemos olvidado que hay elementos que no están al alcance de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Hay cuestiones oscuras, energías que nosotros no podemos calibrar, ¿no? Pero ni medir, pero que están ahí y que funcionan y que enloquecen las mentes
y lanzan a las personas a hacer cosas terribles. Y esto es lo que pasó en Europa, ha pasado más veces en la historia, pero es que es tan reciente que la gente esté todavía viva, ¿eh? Me parece un espanto. Pues cuando me contó esto, pues sí, se despertó mi interés, recibí los primeros documentos y entonces me puse en contacto con los primeros trabajos que se habían hecho en el archivo, antes llamado secreto o reservado Vaticano, que ya no lo es, ahora es archivo histórico del pontificado de Pío XII. Vamos a ver qué es esto. La mayoría de los archivos de los pontificados son reservados durante un tiempo y luego ya se desclasifican. El de Pío XII no era baladí, era muy complicado porque coincidía con este periodo tan oscuro, ¿no? Entonces se ha extendido un poco en el tiempo, bastante en el tiempo, precisamente por la complejidad del periodo. Y el Papa Francisco, en esa época, en la pandemia, decide que el archivo se abre definitivamente. Y bueno, esto suscita una gran sorpresa, entusiasmo, por una razón, porque si una cosa es secreta o es reservada, ya empezamos a sospechar qué habrá ahí, qué se contará ahí en ese archivo. Y bueno, el archivo es una colección al que yo he tenido acceso a muchos documentos, muchas cartas, muchos certificados, muchas contestaciones del Papa, de la Cancillería, el número 2 del Vaticano en aquella época era Montini, que después sería el Papa Pablo VI. Y bueno, es el que andaba yendo, viniendo, con todos los problemas que había, pero no vamos a entrar ahí porque es un tema muy complicado y eso daría para muchas otras novelas y nos va a cansar y nos va a echar los balones fuera. Pero sí es verdad que empieza a encontrar los nombres de las personas que habían estado en el hospital, de los contactos que había habido con el Vaticano, pero me quedo ahí y necesitaba más. Y entonces me tengo que ir a los grandes archivos de la Shoah o del Holocausto. Y el más importante es el archivo de la Fundación Steven Spielberg. ¿Se acuerdan que Steven Spielberg hizo una película que se llama La lista de Schindler, verdad? Una cosa parecida a esto. Y él, de los beneficios que obtuvo por la película que se difundió en todas las lenguas, en todo el mundo, que hemos visto todos, que ganó muchísimo dinero y entonces fundó esta institución para reunir los documentos de todas las comunidades judías que habían sufrido persecución. Entonces crea este archivo del Holocausto, es de la Fundación Steven Spielberg. Y ahora dirán ustedes, madre mía, es que tiene 8 millones de documentos, no crean. ¿Y cómo se busca ahí? Pues es lo más fácil del mundo, de verdad, no me voy a apuntar yo tantos, ni tú buscas la ciudad, el barrio, la fecha y ya te empiezan a aparecer los nombres, los apellidos, padres, hijos, familiares. Con lo cual, barrio judío de Roma, a través de la primera lista de apellidos que tenía. Pero necesitaba más. El proceso es largo, por supuesto, y es complejo. Entonces me fui al Yad Vashem, que es otro archivo grande, importante. No tienes que ir allí, no empiecen a pensar que hay que coger un avión y meterse allí. Eso era antes, ¿verdad? Chani y yo lo hemos hecho en otros periodos de nuestra vida, pero hoy día esto ya es muy fácil porque está todo digitalizado y después de esto pues se han creado fondos de fácil acceso. En algunos tienes que pedir permiso, te los conceden cuando sabes quién eres, investigan un poco, saben que te dedicas a esto y te dejan entrar y de todas formas está hecho para eso. ¿Para qué se ha hecho sino para que se conozca la historia, verdad? Con lo cual no me fue difícil, ¿no? Ustedes mismos pueden entrar, mañana en el ordenador esta noche si tienen curiosidad, plim, plan, entran ahí y ya empiezan los testimonios y empiezan todo. Y bueno, reuniendo, clasificando, cribando, esto no me interesa, esto no, este murió, este no sé qué, porque yo quería encontrar supervivientes. Para mí era fundamental, porque yo realmente no considero esto una novela histórica. No voy a poder evitar que sea clasificada, catalogada y calificada como histórica en las librerías, en las bibliotecas, siempre va a ser así, ¿no? Pero porque tiene valor histórico. Pero no la considero histórica porque yo entiendo que tienen que haber transcurrido al menos 99 años, esto lo he explicado muchas veces,
para que una novela sea histórica, lo que los juristas llamamos la prescripción de la memoria, la prescripción inmemorial. Porque si quedan testigos vivos, ¿son contemporáneos o no? Sí, son contemporáneos, que te están contando su vida, por lo tanto es una novela contemporánea. Entonces, yo quería esos testigos para que fuera una novela viva, rica. Y entonces empieza la sucesión de llamadas para conseguir los teléfonos, para intentar encontrar a la familia, apellidos. Bueno, ¿dónde están esta gente? Pues en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Costa Rica, Santo Domingo, Uruguay, en Uruguay muchísimos, Paraguay, Argentina, toda Hispanoamérica, en el Mediterráneo, en muchos sitios. Y entonces llamas y chocas contra el primer muro. No tienen interés. No quieren contarte la historia. No, nosotros ya dijimos, ya hicimos, no, ya mi padre, no, ya mi abuelo. Y esto no es fácil de entender en un principio porque presupones que dado que han sido las víctimas y que han sufrido directamente, ¿no?, el Holocausto, que son los más interesados en que esto se dé a conocer para que no se repita. Y sin embargo les pasa algo parecido a lo que nos sucede a nosotros con la guerra civil. Porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí tenemos familiares, conocidos, que tienen historias terribles que no han querido contar nunca. Que si acaso nos han desvelado un día y muy circunstancialmente, pero que no contarían nunca a un escritor ni a un periodista, porque piensan que vendrían otros periodistas y esto no se acabaría nunca. Y es un poco como, no sé, como desnudar la propia historia de la familia. Tenemos cierto pudor, ¿verdad? Yo por lo menos lo he comprendido, ¿no? Empecé a sentir empatía con estas personas y a comprender un poco. Pero aún así insistí, porque era mi obligación. Y al final la historia, como estaba guardada para mí, pues vino a mí. Una de estas familias que me había dicho que no 3 veces seguidas, porque había intentado por tres ramas familiares, ¿no?, para llegar a los descendientes, porque me interesaba mucho. Que en la novela se llama Beto, me interesaba muchísimo, me parecía un personaje fascinante. Lo había visto en fotografía, lo había visto en todo, me parecía que era intrépido, que se había defendido frente a una realidad absolutamente adversa, que había salido adelante. Y el personaje de Gina, bueno, era como dulce, encantador, novelesco, todo lo que le había sucedido y los necesitaba. Y por fin recibí una llamada en la cual me dijeron que sí, que me iban a contar la historia. Y claro, me entusiasmé, porque creí que me iban a dar todo, documentos, cartas, y resulta que no, que me iban a contar lo que sabían, porque sentían la historia, claro, los protagonistas estaban muertos, ellos eran los descendientes y lo único que me podían contar era lo que habían recibido, ¿no?, como una herencia en múltiples conversaciones y que le habían contado y que ellos vivían como alguna historia heroica y preciosa. Yo digo, pues así va a ser en la novela, no os preocupéis. Aún así me llamó su abogado, ellos son unos potentados de negociazo, no puedo decir las marcas que tienen, pero impresionantes, con ramificaciones en Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos, y por eso no querían ellos. Mira, nosotros vamos a entregar la historia, si la historia nos gusta se publica, pero no queremos sentirnos protagonistas de esto porque lo hemos vivido siempre como la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y entonces me llamó el abogado, muy antipático y muy exigente, y me dijo que me iba a enviar un instrumento notarial en el cual me iba a pedir que nunca, en ningún sitio, desvelara los nombres ni las circunstancias de la familia, para no causarle problemas a sus clientes, ¿no? Y yo lo firmé digitalmente y las condiciones que me ponía era que solamente iba a tener 5 conversaciones con el patriarca, por así llamarle de alguna forma, ¿no? Hablé con más, he hablado con 2 personas más, no puedo decir los nombres, pero este era como uno de los hijos, ¿no? Y que iba a mantener 5 conversaciones con él, siempre a la misma hora, que eran las 12 de la noche española, que era una hora muy buena en el país donde él vive. A él le venía muy bien esa hora, en sus múltiples trabajos, a pesar de que tenía una edad, seguía en activo en su empresa, sigue en activo en su empresa.
y que me iba a llamar a esa hora y que iba a mantener 1 hora de conversación todas las noches, noche española, conmigo. Y que empezaba el lunes siguiente. Y el lunes siguiente puntualmente recibí la llamada. Y entonces empezó a contarme la historia y fue maravilloso. ¿Qué les voy a contar? Porque todo esto empezó a cobrar vida y se llenó todo como de, no sé, era todo mucho mejor de lo que yo me hubiera podido imaginar, ¿no? La realidad, ciertamente hay veces que supera la ficción, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Y yo decía, qué novela, Dios mío, me viene a las manos. Y cuando terminó el último día, que ya no quiso hablar más, me dijo que no me iba a enviar nada, ningún documento más, que no hablaba nada, que si quería le enviara lo que había escrito cuando terminara y punto. Y ya colgó y se acabó. Y ya empecé a escribir la novela que es Una luz en la noche de Roma, que no les voy a contar de ninguna de las maneras, pues se la tienen que leer. Yo soy un escritor y no un contador de historias aquí en conferencias, ¿no? Entonces, ahora viene la tarea del lector a ver qué consecuencias saca después de leer esta historia maravillosa. Pero sí quiero compartir con ustedes, antes de terminar, una experiencia fascinante que he tenido hace apenas una semana. Y que contaré dentro de poco en las redes sociales y en diversos sitios, ¿no? Porque me parece que es de sumo interés y que cuento por primera vez aquí, porque ha sucedido en Roma. La semana pasada yo fui a presentar la novela en la Embajada de España ante la Santa Sede. ¿Se acuerdan de Isabel Celaá, la ministra? La ministra embajadora ahora en Roma, ante la Santa Sede. Entonces Isabel Celaá leyó la novela, me llamó, me dijo que quería que la presentara, que la obra Pía iba a reunir a la comunidad de judíos de Roma, que ya bastantes de ellos la habían leído, que estaban muy interesados, que iba a estar el gran rabino. Y entonces fijó la fecha, fue el pasado día 9, el pasado 9 de mayo, fue la presentación en la embajada. Pero el día anterior, el 8, a mí me dijeron, tienes que viajar el domingo, porque el lunes por la mañana tenemos un acto de la obra Pía de la Embajada. La obra Pía de la Embajada es una especie de fundación creada por los embajadores desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hace obras culturales y benéficas en Roma desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Y se había puesto en contacto, le parecía que esto era muy interesante para la comunidad judía, se puso en contacto con ellos. Y me trasladé a una vivienda que estaba en una calle próxima a la Piazza di Fiori, la Plaza de las Flores, en el corazón de Roma, y allí hubo un acto en el cual estuvo el gran rabino de Roma, la presidenta de la comunidad hebraica, la embajadora de España, el presidente de la obra Pía, el cónsul general de España y los miembros de la comunidad judía. Y Samuel Modiano, un superviviente de Auschwitz de 97 años, de Rodas, descendiente de Rodas, igual que el protagonista de mi novela, y que había conocido al protagonista de mi novela. Y había leído la novela en español, porque se va a publicar ahora en italiano dentro de unos meses, en portugués, en italiano, en francés, pero la había leído en español porque él habla ladino. Ladino es el español que hablan los judíos que fueron expulsados de España. Se había educado en Roma, había conocido al abuelo. Él había conocido al abuelo del protagonista de mi novela, que era un personaje muy importante de la comunidad. Bueno, no lo tenía él situado, pero tenía situada muy bien a la familia, porque era mayor, Beto era mayor que él, entonces lo recordaba de Mozalbete, con sus hermanos, lo tenía en la cabeza. Pero este hombre tenía la memoria fresca como ayer, contó su experiencia. Fue deportado con 15 años a Auschwitz, sobrevivió. Y cuando las tropas rusas venían ya avanzando, ¿no? hacia Berlín, los nazis, fíjense qué canallas, sacaron a todos, mataron a todos los que pudieron, y a los que podían caminar le hicieron caminar 450 kilómetros. Esas criaturas que estaban famélicas, que no tenían vida en sí mismas, 450 kilómetros, murieron 4 de cada 5. De cada 5 solamente se salvó uno, entre ellos él. Claro, el deseo de vivir, como decía él, era muy fuerte. Además se veía el hombre cuando, ya verán las fotografías porque las voy a poner en las redes. Entonces contó su experiencia, cómo había llegado a su casa.
esto es tan emocionante. Y cuando volvió a su casa después de ese viaje terrible, los nazis ya se fueron cada uno por su lado y ellos los dejaron tirados en mitad del campo, y desde ahí emprenden una de esas marchas de la muerte hasta llegar a Roma, y abrió la puerta de su casa donde todo estaba abandonado, en una soledad silenciosa después del espanto de la guerra y la pobreza y la carencia, y allí no quedaba nadie. Nadie, ningún vecino, ningún ser querido. Y entonces compartimos los dos una experiencia, y es, seguro que todos habéis tenido una pesadilla, ¿verdad?, cuando erais pequeños, adolescentes, y habéis despertado de pronto de esa pesadilla en vuestra casa, y estaban los aromas familiares, los ruidos de la familia, el canto de los pájaros, y decían, ay, está mamá ahí, está papá, está la familia. Pues imaginaros despertar de la pesadilla y no hay nadie. O sea, después del horror, el horror. Y aún así, sobrevivió. Y llegó hasta este día, rodeado de nietos, de bisnietos, de tataranietos, con 97 años. Y me dijo, he leído la novela. Dice, claro, he revivido todo. Dice, te puedo dar un abrazo. Cuando este hombre de 97 años me dio un abrazo, yo sentí que me abrazaba toda la historia. Y entonces, en una comunicación profunda con el Dios Altísimo, le hice esa misma pregunta que le hizo Benedicto XVI. ¿Por qué, Dios mío, por qué todo esto? Aún así, la vida tiene sentido. Eso es lo que me dijo este hombre. Estaba respondiendo a la pregunta que yo me hacía. Me dijo, Jesús, aún así la vida tiene sentido. Te doy mi palabra y tú estás obligado a contar la belleza de la vida como tú lo haces, como solamente tú sabes hacerlo. Ese es el mandato y la encomienda que tienes en este mundo. Se me cayeron unos lagrimones, y esa fue la despedida que tuve con este hombre, al que creo que no volveré a ver. Muchas gracias, buenas tardes.